Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: nos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Sedecías fue el último rey del pueblo de Israel, más o menos 520 años antes de Cristo. Sedecías, lo último que vio fue la muerte de sus hijos. Después el rey le sacó los ojos, estamos hablando del rey babilonio, y se lo llevó a la deportación. Lo último que vio este rey de Israel, de Judá, fue la muerte de sus hijos. A partir de allí empiezan 500 años esperando al rey, porque eso era la promesa que Dios le había hecho a Abraham: vas a tener una tierra, vas a tener una nación, un reinado, y vas a tener una bendición. Esa era la promesa, y parece que con Sedecías se había terminado. Dios no estaba cumpliendo esa promesa. Y entonces aparece el Evangelio el día de hoy. Jesús va acompañando a sus discípulos, dice que se los llevó a un lugar solitario y les preguntó: ¿quién dicen que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros que Juan Bautista, otros que alguno de los profetas. En otras palabras, eres como cualquier otro, están diciendo. Haces cosas extraordinarias, pero eres como cualquier otro. Y entonces Jesús le dice: bueno, eso es lo que dicen los demás. Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro: tú eres el Mesías de Dios. Es decir, el Mesías es el ungido. Y el único que era ungido en ese tiempo era el rey. Así el profeta Samuel ungió al profeta David. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando pasaron todos los hijos y unge. La unción era solamente para el rey. Y cuando Pedro le dice: tú eres el ungido de Dios, está diciendo: tú eres el rey de Israel. Tenemos 500 años esperándote y hoy te haces presente entre nosotros. No eres como cualquier otro. En ti se están cumpliendo las promesas de todos nuestros antepasados. Y entonces
aparece como Jesús le dijo severamente: no se lo digan a nadie, no revelen esto. Ahorita vamos a ver por qué le dice eso. Pero entonces aparece, si ustedes ven la primera lectura del profeta Zacarías. Zacarías es un profeta del retorno del exilio. Zacarías, después de 70 años que estuvieron en Babilonia, regresan a Jerusalén, y entonces uno de los profetas que llegó allí a la Nueva Jerusalén, podemos llamarlo así, fue el profeta de la primera lectura el día de hoy. Y el profeta, si uno lee esos capítulos, el mensaje de este profeta es muy sencillo. Dice que el reino de Dios se va a dar en unas circunstancias muy complicadas. El reino de Dios va a tener un contexto muy violento, muy agresivo. Estamos hablando más o menos 520 antes de Cristo. Y si vemos, yo espero que no se cansen de seguirme, porque estamos jugando con los textos, pero lo que quiero es que hagamos la relación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, a lo que estamos escuchando, porque Zacarías dice: cuando llegue el reino, cuando llegue el rey, va a ser muy complicado. Y hoy escuchamos cómo Jesús le dice a sus apóstoles: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado, sea entregado a la muerte. Lo que se dijo hace 500 años, hoy se está dando. Las características de que el Rey verdadero va a llegar a este pueblo, hoy se está. Y entonces todo parece una línea tan lógica y tan clara para los judíos, para el pueblo de Israel. No va a ser fácil llegar nuevamente al reino. La pregunta es, bueno, este rey, este reino, ¿qué me trae a mí o a nosotros? ¿Para qué vino? Jesús dice que se les quedó viendo a la multitud y le dice: si alguno quiere acompañarme, que tome su cruz de cada día y me siga. Que tome su cruz de cada día y me siga. A nosotros eso es muy común, hermanos, pero si nos vamos al tiempo de Jesús, es la locura. La cruz es el arma más terrible que los romanos tienen para ejecutar a los malditos. Nosotros vemos muy bonita la imagen porque somos muy estéticos, pero era desnudo, era la vergüenza de un hombre clavado que era tan maldito que no podía pisar la tierra. La cruz no es algo bonito. Y Jesús dice: el que quiera seguirme, que tome su cruz. ¿Para qué quiere Jesús que tomemos la cruz? Bien, y ahí va el mensaje. Yo he venido para transformar toda realidad. La cruz antes de Jesús es un arma mortal, es un medio de dolor, es un medio en el que lastima y mata y condena. Es la peor arma que hay. Pero en el momento que ese madero, que esa cruz se instaló a Jesús allí, cambió toda realidad, a tal grado que lo que es una expresión de odio se transformó en la expresión más maravillosa de amor. Ustedes me clavan, pues yo los perdono, porque no saben lo que hacen. Ustedes me abandonan, madre, ahí está tu hijo, ahí están tus hijos, les dejo a mi madre. Ustedes me traicionan y me condenan, hoy estarás conmigo en el paraíso. La expresión más terrible, lo peor del hombre contra lo mejor del hombre. ¿Qué significa la cruz, hermanos? Significa que en la cruz es el misterio en el que puede cambiar toda realidad. A los pies de la cruz, pero no la cruz sola, porque la cruz sola es abandono, es traición, es dolor, es soledad, es angustia, es este mundo. Pero cuando a nuestra cruz de cada día le ponemos a Cristo, entonces se transforma esa realidad. La peor noticia, mataron a Jesús, se transforma en la más bella noticia. No lo mataron, Él ofreció su vida por ti y por mí. Por eso, hermanos, el Señor nos invita
a tomar la cruz, pero no una cruz sola. Él lo que quiere es invitarnos a que la cruz del dolor, la cruz del sacrificio, la cruz de la tristeza, de la angustia, de la soledad, esa cruz que tú y yo vamos cargando en la vida, puede ser el peor momento para ti. Tu cruz puede ser la pérdida de un ser querido, porque no logras superarla. O la pérdida de la salud, una enfermedad irreparable. O hay tantas realidades en nosotros que nos van quitando la alegría, la esperanza, el deseo de despertarnos en la mañana, el deseo de seguir luchando por la vida. Cuando esa cruz es muy pesada es porque le quitaste a Cristo. Y cuando alguien le quita a Cristo, entonces no tienes un motivo para vivir, porque poco a poco se va quitando la vida en tu interior. Come y bebe mi carne para que tengas vida. Cuando nosotros le ponemos a Cristo a nuestra historia, la historia cambia, hermanos. Lo creas o no lo creas, ese es el misterio que hoy estamos viviendo. La segunda lectura, ya para terminar, tranquilos. La segunda lectura a los Gálatas es una carta muy bonita porque está escrita en el año 50, prácticamente 20 años después de la muerte y la resurrección de Cristo. Y son las características, si ustedes quieren descubrir las características de los primeros cristianos, de la primera comunidad cristiana, aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre un judío? Porque en un primer momento no se distinguía muy bien los cristianos de los judíos. Poco a poco empiezan a ver las características entre judíos y cristianos, y Pablo nos deja un perfil del primer cristiano. Hoy nos presenta una característica. El cristiano es aquel que no puede excluir a nadie. En Cristo hemos sido incorporados y entonces por medio del bautismo somos parte de Cristo, y donde pertenecemos, en el momento en el que pertenecemos a Cristo, dejamos de ser esclavos y somos libres. Dejamos de ser, si somos judíos o diferentes, somos hermanos en una misma fe, en un mismo misterio. No puedes rechazar al otro. El otro no puede estar excluido. Es la primera. El judío era el pueblo escogido y los demás eran paganos. El cristiano es aquel que no tiene límite. El cristiano es aquel que va e incluye a su proyecto de salvación a todos aquellos que están a su lado. Maravillosas son las palabras de Jesús cuando dice: ¿qué tiene de extraordinario si amas a los que te aman? No tiene nada de extraordinario. ¿Qué tiene de extraordinario si perdonas a los que te perdonan o si prestas a los que te prestan? No tiene nada de extraordinario. Jesús nos invita a vivir no de una manera ordinaria. Ese no es el proyecto de Jesús. Jesús quiere llevar al extremo, así como Él lo llevó. Hay gente que anda buscando deporte extremo para la adrenalina. Oigan, la mejor adrenalina que hay, nos presenta Jesús, es llevar la humanidad al extremo, viviendo en el amor. El amor al extremo es perdonar al extremo, servir al extremo, esperar al extremo, vivir con esa experiencia de Dios que Él puede cambiar y transformar toda realidad. Y cuando alguien vive el extremo, nadie está exento. Todos estamos incluidos en un proyecto de amor. Hermanos, ¿cuál es tu mala noticia? A los pies de la cruz, con Cristo, tu mala noticia se puede transformar en la más bella noticia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.